¿Estamos? ¿De veras ya estamos? ¿Sí? Ok, hola amigos, hermanos. Ay, pues yo les vuelvo a decir lo que dijo Diana hace un momento, bueno, hace rato. Ténganos paciencia, estamos aprendiendo con estas plataformas. Y la verdad es que estoy muy emocionado, porque aunque no les veo, me estoy imaginando a muchos de ustedes que cada domingo nos saludábamos, nos abrazábamos. Y eso me pone muy contento. Ya hace rato Daniel Rodríguez subió unas alabanzas que son muy acordes a esto que hoy estamos celebrando. La victoria de la muerte del Señor Jesús. Él murió en la cruz por nuestros pecados, por cada uno de nuestros pecados. Con mis alumnas de escuela dominical, luego hacemos los cálculos de cuántos pecados tenemos y salen cantidades increíbles. Pues el Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y hoy estamos celebrando que no solo murió en la cruz, no solo se quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó. Y eso es un motivo de alegría, eso es un motivo de alabanza. Gracias, Dani, por estos cantos que preparaste. Perdón, de veras, estamos acostumbrándonos a estas plataformas. Me estoy imaginando a muchos de ustedes, o más bien estoy recordando cómo nos levantamos hace un año, hace 2 años, hace 3 años, cómo llegamos todos al templo vestidos de blanco. Bueno, la gran mayoría, las mujeres es más fácil, nosotros los hombres no tenemos muchas prendas de blanco. Y hacer este recuerdo me hace pensar en cuán feliz estoy de que no solo Jesús murió en la cruz por mis pecados y resucitó al tercer día por mí, cómo el Señor lo hizo por muchos de nosotros y cómo nosotros somos una familia espiritual. Vamos a estar reflexionando sobre 2 porciones de la Escritura. Primera de Pedro 1, 3 al 25 y también Isaías 40 del 6 al 8. Son 2 porciones que les pediría que revisen en su Biblia, que las tengan ahí y que vayan conmigo en la lectura. Hace muchos años, en Judá, en los tiempos del rey Isaías, había un escriba en el palacio del rey. Un escriba no es otra cosa más que alguien que está anotando los eventos importantes que están ocurriendo. Entonces este escriba ahí estaba en el palacio real. Y el escriba recibe en visión un llamado a dejar de ser escriba para convertirse en un profeta al pueblo. Es curioso además que el llamado que le hace el Señor no es un llamado muy bonito, no es un vas a ser profeta y todos te van a escuchar, todos van a escuchar lo que yo les diga. De hecho, es un llamado muy amargo. Es un llamado que suena triste y hasta desesperanzador. Esta porción la pueden consultar después, es Isaías 6. Y ahí dice: ve y dile al pueblo, oigan bien, pero no entiendan, miren bien, pero no perciban. Haz insensible el corazón de este pueblo, embota sus oídos, cierra sus ojos, no sea que vean con sus ojos, oiga con sus oídos y entienda en su corazón y se convierta y sea sanado. Isaías recibe este llamado, él era escriba que el Señor lo llama a ser profeta. Y lo que trato de establecer rápidamente es que ustedes piensen en quién era este hombre. Era un escriba, no era cualquiera, era alguien que sabía leer y escribir, que lo hacía bien y que lo hacía con inteligencia. Y quiero que piensen qué pasaba por la mente de Isaías cada que el Señor le revelaba alguna profecía para el pueblo. Me gustaría que imaginen qué pasaba por la cabeza, no solo de Isaías, sino de cualquier profeta del Señor cuando recibía algún mensaje para el pueblo. ¿Qué pensaría? El mensaje del libro de Isaías, los primeros 39 capítulos,
son un mensaje del Señor muy duro. Son un mensaje que habla de justicia y de juicio del Señor para el pueblo. Evidentemente, al ser un mensaje tan duro, pues es muy probable que el pueblo, al escucharlo, endureciera su corazón, cerrara sus ojos y cerrara sus oídos. Pero en este libro de Isaías, a partir del capítulo 40, comienza un mensaje de esperanza. Y ese mensaje se extiende por el resto del libro, por los siguientes capítulos hasta el capítulo 66, si no mal recuerdo. En el capítulo 40, verso 6 al 8, vamos a leerlo, ya lo tienen ustedes, ya habían tenido la cita, los que no, capítulo 40 del libro de Isaías, y vamos a leer del 6 al 8. Síganme con la mirada. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Una voz le dice a Isaías, proclama. Y cuando él pregunta, bueno, sí, dime, pero ¿qué voy a proclamar? Le da un mensaje que resulta muy obvio, un mensaje de contraste entre la hierba del campo y la flor y la palabra del Señor. Pero además, en ese mensaje hay un misterio que yo no sé si Isaías lo alcanza a ver, yo no sé si Isaías cuando recibe lo medita o lo piensa. Quiero que lo vean, pongan atención, vamos a leerlo nuevamente. Una voz dice, proclama. ¿Y qué voy a proclamar? Respondo yo. Que todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el aliento del Señor sopla sobre ellas. Sin duda, el pueblo es hierba, la hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Pienso en lo hermoso de este mensaje y me imagino, ¿acaso Isaías mientras que estaba escribiendo se daba cuenta de esta hermosura? ¿Entendía el misterio que estaba ahí revelado? ¿Ustedes qué piensan? ¿Los profetas cuando escribían lo que el Señor les inspiraba, lo entendían? Me gusta cómo el mensaje que el Espíritu Santo le dio en aquel tiempo estaba destinado a que se comprendiera, ¿o no? Primero por la gente a la cual iba dirigido el mensaje en ese momento. Sin embargo, la primera persona que recibía el mensaje y que podía ver si lo comprendía era el mismo profeta. Lo recibía, lo meditaba y luego se lo decía a su audiencia en ese momento. Se llevaba un registro de sus profecías y luego el pueblo de Israel, con el paso del tiempo, volvía a estudiar o a escuchar ese mensaje. No solo ese mensaje, los judíos decían, conocemos la ley y los profetas, todos los profetas y toda la ley. Luego, con el paso del tiempo, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, a lo largo de 2000 años, la ha estudiado y lo ha estado revisando. Y hoy, miles de años después, nosotros estamos aquí, hoy, pensando en si ese profeta entendía en ese mensaje. ¿Cuánto tiempo habrá dedicado a estudiar esto Isaías? ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel, la iglesia, estudiosos y teólogos? ¿Cuántos maestros y hoy nosotros? ¿Cuántas horas en seminarios estudiando las profecías? ¿Cuántas vidas de análisis y estudio al buscar comprender el mensaje de la Escritura? Sí, la palabra del Señor permanece para siempre. Ha trascendido estos años, estos miles de años. La palabra del Señor, el verbo es atemporal,
no tiene inicio, no tiene fin. Y es tan profundo este mensaje que tanto tiempo, tanta vida, no ha sido suficiente para comprenderlo. Por lo menos no por completo. Hoy nos levantamos temprano, he visto un chorro de imágenes en Facebook acerca de la resurrección, acerca de que Jesús está vivo. Y ustedes seguramente estarán preguntándose, oye, Jacques, Luis, ¿no te estás equivocando? ¿Por qué cuando hoy estamos festejando la resurrección, tú nos traes un texto de Isaías? Y nos estás preguntando si Isaías se preguntaba sobre las profecías que le dictaba el Espíritu Santo. La respuesta es relativamente sencilla. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, hace una explicación sobre Cristo resucitado, el tema principal de esta mañana. Al final, él sustenta su explicación con una parte del libro de Isaías, efectivamente, con los versos que acabamos de leer. Mientras hace esa explicación, nos dice que sí, que los profetas quisieron saber más sobre las profecías acerca de la salvación. De hecho, dice textualmente, los profetas estudiaron y observaron esta salvación. Pero vámonos en orden. Primera de Pedro 1, 3 al 25 es la porción que vamos a estar revisando. No vamos a tocar todos los versos, pero sí algunas ideas centrales. Síganme y estén atentos. Como en otras ocasiones, es una porción riquísima la que sugiero es una porción riquísima, así es que les sugiero que después la estudien con calmita, que disfruten y saboreen lo que está en ella. Pero repito, en este momento vamos a meditar solo en algunas ideas centrales. En el verso 3 inicia diciendo, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva. Justo inicia la carta con alabanza a Dios. Y es a través de esta alabanza que nos deja claro que es por su gran misericordia. Somos inmerecedores de su amor y sin embargo nos ha hecho nacer de nuevo. Continúa, recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Habla de esta herencia que está reservada en el cielo y dice claramente que Él nos protege mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué gran esperanza! Con razón alabamos porque tenemos motivos para alabarle. Del verso 6 al verso 7 dice que aunque tenemos esa enorme esperanza, vivimos hoy, o quisiera decirlo así, sufrimos hoy pruebas. Y deja claro que son estas pruebas por un tiempo, no son para siempre, son pruebas por un tiempo. También enseña que esas pruebas purifican nuestra fe. Hace una comparación entre nuestra fe con el oro y las pruebas con el fuego. Y entonces dice, así como el oro es purificado por el fuego, se necesitan altas temperaturas de ese fuego para que purifique el oro, así nosotros, nuestra fe es purificado por las pruebas. Tal parece que hoy estamos siendo purificados como iglesia, ¿no creen? Estamos hoy en nuestras casitas y nos estamos reuniendo de esta forma y yo les extraño mucho. Pero es curioso porque dice que estas pruebas tienen un propósito eterno. Purificar nuestra fe. En el verso 10, Pedro es cuando se refiere a los profetas. Y dice, como ya les había contado, los profetas estudiaron y observaron esta salvación. Me gusta de repente comparar otras versiones y en la versión Reina Valera dice, los profetas inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Preguntaron. Otra traducción que me gusta mucho revisar es la Nueva Traducción Viviente.
En ella dice, quisieron saber más acerca de esta salvación inmerecida. Con ello podemos concluir que Pedro afirma que sí, Isaías y otros profetas estudiaron y observaron sobre estas profecías de salvación. Vamos a revisar cómo además deja clara la idea Pedro, porque explica que ellos querían descubrir a qué tiempo y cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba con ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo, no solamente de la salvación, los mismos sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Esos sufrimientos después traerían gloria. También dice que los profetas sabían que esa salvación no era para ellos, pero querían saber, indagaban, preguntaban. ¿Y a quién le iban a preguntar? Evidentemente, al Espíritu de Cristo que les revelaba la profecía. Pero no solo ahí. También, por supuesto, consultaban la ley y los demás profetas que estuvieron antes que ellos. Ahora, cuando me imagino a Isaías estudiando y profetizando, indagando, el contexto histórico en el que él estaba no era de bonanza, no era de alegría y todos tranquilos y felices. Estaban sufriendo, como les decía, del juicio y de la justicia de nuestro Señor. Pero aún en medio de la incertidumbre, de la duda, del temor que vivía Isaías, Pedro afirma que el tema de esa salvación, que no era para él, le hacía querer saber más. Cierra Pedro este tema explicando que aún los ángeles anhelan contemplar estas cosas. ¡Por supuesto! Es enorme, es la salvación, es nacer de nuevo, es vida en medio de la muerte, es la resurrección y gloria de Cristo Jesús. ¿Quién no querría saber más? Del verso 13 al verso 21 nos invita Pedro a ser santos. Pero curiosamente inicia esta parte con algo que me pareció extraordinario. Lean conmigo. Verso 13. Dispónganse a actuar con inteligencia. Dice, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia. Inicia con la palabra inteligencia. Nos recuerda que actuar en santidad es un acto racional, es utilizar la razón, es pensar, pero no pensar en cualquier cosa, es pensar en la esperanza de la gracia. Pedro dice, santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Lo voy a parafrasear, actúen como apartados para el Señor, al igual que es apartado el que los llamó. Y luego dice, vivan con temor reverente. Ojo, es temor reverente, no es miedo. El miedo nos paraliza, nos quedamos sin hacer nada del miedo. Aquí es un amor reverente, un temor que nos lleva a estar reverentes. Es un temor que nos permite estar alegres y felices. Es un temor, que nos permite y nos invita a alabar. Ese es el temor reverente. Y hace una especie de contraste adelante. Dice, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Hace rato Diana hablaba un poquito de eso, de cómo los cristianos de Corinto seguían con ideas que traían de antes. Pero les puedo asegurar que muchos de nosotros podemos voltear en nuestra vida y ver a qué se refiere. Esa vida absurda que nos heredaron nuestros padres, tal vez nuestros abuelos. Y entonces dice que que heredamos antes una herencia destructible, contaminada y que se ha marchitado con el tiempo. Completamente opuesta a la herencia que nos habla Pedro. Una herencia
que no se destruye, indestructible, incontaminada e inmarchitable. Vean la última palabra que usó, inmarchitable, no se marchita. Y ahí vuelve a enfatizar el contraste. El precio de ese rescate se pagó no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo. Nos está diciendo que la preciosa sangre de Cristo no es corruptible. Después de todo esto, viene a colocar lo que a mi juicio es la base de todo este capítulo. Verso 21. Por medio de Cristo, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó. Nada de lo que ha descrito Pedro serviría o tendría sentido si no fuera que Jesús fue resucitado por nuestro Señor y además lo glorificó. Y gracias a eso nosotros creemos en Dios. Aquí Pedro explica que la resurrección fue un acto del Señor. Resucita a Jesús y lo llena de gloria. Jesucristo está vivo y está glorificado. Es Él la palabra que permanece para siempre. Él es Jesús. Es obvio que este pensamiento está ahí muy claro en Pedro. La palabra del Señor nuestro permanece para siempre. ¿Y cómo nos dice que es gracias a Cristo Jesús que hoy nosotros hemos nacido de nuevo? Y que este nacimiento no tiene una semilla como la semilla humana, que se seca, se marchita y muere. Ya también Diana nos ha hablado del tema de las semillas. La semilla de nuestro nacimiento es la palabra de Dios, es Cristo Jesús. No hay forma de perdernos, hermanos. Vamos a vivir. Por su gran misericordia nos hizo nacer de nuevo. Una nueva vida, una vida abundante, una vida eterna. Gloria a Dios. El versículo 22, lo voy a tocar también, es importante. Antes de concluir, antes de ir a citar al profeta Isaías, Pedro nos recuerda que fuimos purificados y que esa purificación fue obedeciendo la verdad. Luego utiliza la palabra y, una conjunción. Y lo voy a leer como viene aquí. Se han purificado obedeciendo la verdad y tienen un amor sincero por sus hermanos. Es decir, esto va junto. El Señor nos purifica y hay un amor sincero por mis hermanos. Y si no pensaran que esto es claro, remata con un mandato. Ámense de todo corazón los unos a los otros. Ámense de todo corazón. Esto, hermanos, también es santidad. Esto también es actuar con inteligencia. Si hoy no has perdonado a alguno de tus hermanos en Cristo, perdónalo. Ora al Señor por él o por ella. Ámalo. El Señor Jesucristo nos ha perdonado un chorro de cosas. Y sin embargo, gracias a su gran misericordia, nacimos de nuevo. ¿Cómo podríamos vivir mucho tiempo nosotros con enojo sobre alguno de nuestros hermanos en Él? Pedro termina todas estas líneas de pensamiento, esta porción, citando las palabras de Isaías, la profecía que el Espíritu de Cristo le mostró. Lo voy a leer. Todo mortal es como la hierba, y toda su gloria es como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Gloria a Dios por esta esperanza. Pedro les recuerda a sus lectores que esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado. La anunció Isaías muchos años antes. La volvieron a anunciar los discípulos y los primeros cristianos. Y gracias a esta palabra hemos nacido de nuevo hoy. Gracias al sacrificio, pero gracias a la resurrección, a la gloria de nuestro Señor Jesucristo, hoy tenemos
vida. Este evangelio ha trascendido y hoy podemos seguir proclamando el evangelio. Si hoy estuviéramos en circunstancias normales, nos hubiéramos reunido ahí en el templo en la mañana, hoy estaríamos en este momento en el templo y deberíamos de estar alabando al Señor por su gran misericordia. Deberíamos de estar proclamando que Jesús vino al mundo, se encarnó, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó. Y el Señor lo ha llenado de gloria. Si estuviéramos en circunstancias normales. En la circunstancia que hoy vivimos, con esta pandemia del coronavirus, el mensaje es el mismo. No ha cambiado. Porque aunque las cosas pueden cambiar a lo largo de la vida, de la historia, lo único que no cambia, lo único que permanece para siempre es Cristo. Si ustedes me hubieran dicho hace un año que para este año no nos reuniríamos y que habría esta pandemia y que habría un problema económico a nivel mundial, probablemente yo no les hubiera creído. Pero cambió. Hoy estamos viviendo esto. Hoy estamos guardados en nuestras casas. Eso puede cambiar. La palabra de nuestro Señor no cambia. Y les tengo que decir que cuando proclamamos la palabra del Señor, cuando hablamos el evangelio a otros, de la misma forma que con los profetas, los primeros en escuchar el mensaje somos nosotros. Los primeros que reciben ánimo somos nosotros al repetir el mensaje. Cuando proclamamos que la palabra de nuestro Señor permanece para siempre, que nos llamó para nacer de nuevo, que nos perdonó nuestra vana manera de vivir, los primeros que recordamos somos nosotros. Somos muy beneficiados de proclamar el evangelio. Nuestro corazón, en medio de la duda, de lo frío de la duda, nuestro corazón se calienta. Tenemos certeza en donde hay duda. Nos conviene enormemente proclamar el evangelio. El Señor así nos diseñó. Por eso en la palabra vemos, por ejemplo, los altares. Con nuestro grupo de estudio hemos visto cómo Abraham en distintas ocasiones, cuando Dios obraba maravillosamente con él, Abraham levantaba un altar. Y entonces hemos visto cómo después pasaba Abraham por ese altar y cómo regresaba al Señor al recordar la forma en que Dios actuaba con él. También es por ello que Dios encarga a los padres de familia ser los que enseñamos la palabra a nuestros hijos. Cuando andemos por el camino y por la mañana y por la noche y ponerlo en nuestras puertas y en nuestros dinteles. No saben, yo como padre de familia, cómo le agradezco al Señor tener esa herramienta. Porque yo como padre de familia me he enfrentado a un chorro de dudas, a un chorro de miedo. Y cuando recuerdo al enseñarle a mi hijo, a mi esposa, lo que dice la palabra, el primero que se siente confortado soy yo. Por eso los encargados de compartir el evangelio, nuestra esperanza, somos nosotros mismos. Los ángeles anhelan contemplar esto. Me imagino a los ángeles expectantes ante las oportunidades que hoy tenemos de anunciar el evangelio. Me imagino que tú hoy que estás ahí y que de repente tu vecino sale, todos con cubrebocas, guardando la sana distancia, y tu vecino cabizbajo te habla de sus dudas y de sus miedos. Me imagino al ángel, a uno de los ángeles que están ahí alrededor, expectante, viendo y pensando, ¿compartirá el evangelio? ¿Tiene la oportunidad? Yo quisiera estar en sus zapatos. Me imagino cuántas oportunidades tenemos hoy. Contemos, proclamemos. Y esto lo digo no solo con nuestras voces, que nuestra vida sea un testimonio vivo. Dispongámonos a actuar con inteligencia. Hay un amigo al que quiero mucho, que él me dice, ¿sabes qué? Que mis vecinos, un vecino me pidió un favor y me dijo,
es que se lo pido a usted porque usted muestra que es un hombre de derecho, un hombre honorable. Eso es porque obedece al Señor. Su vida es un testimonio vivo. Dispongámonos a actuar con inteligencia. Hoy tenemos una oportunidad increíble. Estamos guardados en nuestras casas con nuestra familia. Tenemos mucho tiempo para actuar con inteligencia. Tenemos mucho tiempo para vivir el Evangelio. Y a lo mejor alguno de ustedes dice, híjole Luis, es que yo me he comportado mal, ¿con qué cara le hablo del Señor a mi familia? Bueno, ante eso te tendría que decir, tienes mucho tiempo para pedir perdón y rectificar. Sí, por supuesto, a veces nos equivocamos, pero hoy tenemos hasta la oportunidad de pedir perdón, rectificar, actuar con santidad con mi familia. Y cuando digo santidad, no me refiero a una actitud santurrona. Me hablo de actuar en obediencia al Padre, como un santo para Él, en amor con tu familia. Puedes corregir tus formas y vivir una vida en Cristo. Al hacer esta transmisión aquí en vivo, pues obviamente esto también lo podrá escuchar alguien que no conozca a nuestro Señor Jesús. Si por alguna razón tú estás viendo esta transmisión y dices, es que yo no sé ni de qué estás hablando, yo te invito a que conozcas a Jesús. Hoy es el día de salvación. Necesitas escuchar el Evangelio. Hoy puedes rendir tu vida a Cristo. Él murió en la cruz por tus pecados, por los míos, por los de los que estamos aquí, pero por los tuyos también. Y resucitó para darte vida. Hoy puedes conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Él envió. Acércate, si alguien te mostró este video, te lo compartió, acércate con él o con ella. Él estará ansioso o ansiosa para compartir este mensaje contigo, el mensaje completo. Y si llegaste de casualidad, no fue casualidad. Déjanos un mensaje, nosotros también estamos ansiosos de compartirte el Evangelio completo. Hace miles de años, Isaías y otros profetas estaban intrigados sobre la salvación que no era para ellos. Hace mucho tiempo observaron y estudiaron sobre esta salvación. Hace unos 2000 años, poco menos, Pedro compartía a la iglesia sobre ese mensaje y revelaba el misterio a los hermanos. Ambos actuaron guiados por el Espíritu de Cristo. De un Cristo que venció a la muerte, de un Cristo que está vivo, de un Cristo que permanece para siempre. Hoy nosotros proclamamos esta maravillosa noticia. Hoy nosotros estudiamos e indagamos sobre el Evangelio. Hoy lo estamos viviendo. Vivamos con temor reverente. Vivamos alabando al Señor. Vivamos en santidad y proclamemos el Evangelio. Disfrutemos de Cristo resucitado en nuestras vidas, en nuestros miedos, en nuestras alegrías, con nuestra familia e individual. Este mensaje, las personas lo necesitan escuchar. Nuestro Señor Jesucristo ha resucitado, está vivo y por Él hemos nacido de nuevo. Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hermanos, somos suyos, somos suyos. Si estuviéramos en el templo, ahorita alguien subiría para que oráramos por este mensaje. Yo te pido que ahí donde estás puedas pedirle al Señor en un compromiso personal sobre lo que Pedro nos está diciendo. Que tú puedas de forma personal, individual, en silencio, aunque haya otros hermanos ahí contigo, que puedas orar diciéndole al Señor Jesús aquello en lo que tú te estás comprometiendo y que haces un sacrificio de alabanza a Él.
hazlo en silencio, ora. Yo estoy muy contento de verles. Estoy muy contento de saber que la iglesia nos estamos reuniendo en nuestras casas. Ténganos paciencia, estamos aprendiendo. Y por favor, si no vieron las alabanzas que puso Dani, también lo pueden hacer. Hoy es un día de celebración. Muchas gracias. Nos estamos viendo. Un abrazo a todos.